Hola amigos, ¿cómo están? Pues les doy las gracias por escucharnos otra vez. Hoy tenemos como invitada a Marcela Castillo. Ella es directora de teatro, entiendo que también actriz y otras cosas que ya nos irá contando en esta entrevista. Marcela, mil gracias por tomar el tiempo para hablar conmigo hoy. Me da mucho gusto el tener la oportunidad de conversar contigo sobre tu carrera y tus proyectos. Si te Muchas parece gracias, bien, Juan. Gracias a ti. encantado. Si te parece bien, antes de comenzar, me gustaría saber un poco más sobre ti, qué te llevó a elegir el teatro como carrera. Ay, qué buena pregunta. Pues creo que yo de niña estudiaba danza clásica. Ok. Estudié 4 años, muy pequeñita. Recuerdo mucho la sensación de la primera vez que vi danza, que vi, creo que era no sé si era el Cascanueces, no, era Hansel y Gretel, me parece. Y Ujú. recuerdo que estábamos en Bellas Artes y fue como muy impactante. Para mí era muy pequeña. Entonces eso fue como la primera vez que entendí que había un escenario. Y pues desde pequeña, después de estudiar danza, empecé a tomar algunas clases de teatro en las casas de cultura y tal. Y cuando entré a la universidad, tenía yo el deseo de entrar al CUT, al Centro Universitario Ok. de Teatro, pero también quería estudiar filosofía, porque yo pensaba que para hacer teatro tenías que conocer de la naturaleza humana, o sea, como que mi lógica era hay que estudiar filosofía para estudiar sobre la conciencia, Pues muy y lógico. estudié un ratito no sé, un ratito la carrera de filosofía, y entonces entró la huelga en la UNAM y ahí yo me di cuenta que ya llevaba un tiempo dándole la vuelta, porque hice el examen al CUT y no me quedé, y luego entré a filosofía y letras, a estudiar filosofía. Es como que la huelga fue una confrontación de decir, no has podido estudiar teatro de forma autodidacta, porque esa era como mi idea, había leído a Barba, estaba como muy influenciada por esta idea de Odin Theater, Ujú. y dije, no, pues me estoy desviando del camino que yo quería, aunque tomaba clases de oyente en filosofía de teatro, y entré al CNA, hice el examen, me quedé, y ya a partir de ahí, pues me dediqué al teatro, pero yo siento que, pues siempre, no sé si siempre, pero como que no me costó mucho trabajo tomar la decisión de realmente estudiar teatro. Creo que desde muy chiquilla, eh, siento que para mí el teatro es un espacio de transformación individual y colectiva. Ok. Y empecé o sea, ya cuando pensé en estudiarlo de manera formal, pensaba que quería trabajar temas sociales en el teatro y que es un espacio, creo que por experiencia propia, porque a mí el teatro me transformó desde chiquilla, o sea, como que cuando estaba en la Casa de Cultura, que hice mi primera obra de actriz, sentí la transformación, no sé, el teatro es un lugar muy poderoso, creo, la verdad. O sea, entonces, así fue. Creo que no sé si contesté la pregunta, pero así fue. No, sí, no, muy bien, te agradezco mucho. Entiendo que también creas obras de teatro para niños. ¿Es cierto esto? Sí, de hecho, gran parte de mi trayectoria se ha centrado en el teatro para infancias. Ajá. Eh, Como que me especialicé en eso, digamos, ¿no? En este trabajo escribo, dirijo y actúo. Y empezó como cuando salí de la carrera, empecé haciendo títeres, que es uno de los caminos por los que uno de pronto llega, aunque en realidad, bueno, ahora después de mucho tiempo y después de estudiar y tal, pues bueno, no necesariamente los títeres están vinculados al teatro para infancias, pero en el momento en el que yo estaba estudiando, de hecho, la primera cosa que hice de títeres no era para niños, pero nos programaron en un horario para niños. Hicimos una ópera de Turandot, hicimos Turandot con títeres, yo era actriz, y bueno, no sé, nos programaron el horario para niños en esta asociación, ¿no? De los niños y los títeres están siempre vinculados. Yo creo que eso no es real necesariamente, o sea, que es un lenguaje más, como en cualquier, o sea, que lo puedes usar para teatros o para niños. Pero bueno, en ese momento como que así llegué y, y también siempre creo que me han interesado las infancias, porque en este asunto de la transformación social, también creo que las infancias son el, o sea, la minoría más como establecida en el mundo, es decir, como que cuando hay injusticias en cualquier contexto, los niños y las niñas sufren la injusticia que esté, digamos, por ejemplo, los niños migrantes, pero además el hecho de ser niños y niñas y que realmente
no pueden decidir por sus destinos, o sea, son seres muy vulnerables. Entonces, y que socialmente pues están a veces muy olvidados, aunque parece que no. Entonces sí, me he dedicado muchos años, casi del 80% de mi carrera o 90% de mi carrera, está dedicado a las infancias, dirigiendo, actuando y escribiendo. Eh, por eso es que también este texto, esta obra, ¿no? Del niño salvaje, al final trata un tema sobre las infancias, ¿no? Sí, sin duda. Justo te iba a preguntar de esto de El niño salvaje. ¿Cómo llegaste a este texto para dirigirlo? ¿Tú lo escogiste? ¿Quién te llevó a esto? Sí, yo tenía ganas de hacer algo para adultos, también bajo esta lógica de he estado trabajando mucho para niñas y niños, y en este trabajo, desgraciadamente, siempre lo digo, me doy cuenta que los niños y las niñas viven muchas violencias, porque claro, cuando trabajas para infancias, en general, te toca estar cerca de las familias, de los contextos, ¿no? Hay muchas carencias, entonces yo he tenido la fortuna, por un lado, porque ha sido muy enriquecedor de trabajar en orfanatos, en refugios migrantes, en contextos sociales complicados. Alguna vez cuando llegué a hacer cosas como que quería instaurar un taller, normalmente quienes primero se acercan son los niños y las niñas, ¿no? Y es una buena manera además de entrar en relación o en vínculo con la comunidad. Pero en este trabajo, a lo largo de mucho tiempo, pues me he dado cuenta de que, o sea, desgraciadamente siempre descubro que hay historias terribles y que los niños y las niñas están muy poco escuchadas por los adultos, ¿no? En realidad vivimos en una sociedad profundamente adultocéntrica. Y siempre he pensado, eso es algo que he pensado toda mi vida, que una sociedad que tiene a sus niños y a sus niñas abandonadas o a los adultos mayores abandonados tiene un profundo problema de principios, o sea, como no, en la raíz hay algo que está mal. Entonces, bueno, en esta lógica de que todo este trabajo, de pronto decía, yo quiero hablarles a los adultos sobre las infancias, ¿no? Porque aunque en las obras que hago para niños y niñas, en general los adultos, la verdad es que el buen teatro para niños y niñas es también un teatro familiar, lo que pasa es que está pensado para niños y niñas, pero muchas veces sucede que los adultos se conmueven mucho. Tenía yo la necesidad de hablarles a los adultos sobre estas cosas, ¿no? Que hacemos o que no vemos o que no queremos ver. Y bueno, por una coincidencia, bueno, empecé a leer varios textos de unos amigos traductores, que son los traductores del Niño Salvaje, Humberto y Nayeli, y Ajá. ellos tienen un editorial con textos muy interesantes de diferentes latitudes, y conocí a esta dramaturga, que es una dramaturga feminista. Conocí, leí dos textos de ella, los dos me encantaron, pero bueno, El niño salvaje me conmovió mucho, justo porque yo creo por todo el trabajo que he hecho con niños y niñas. Me pareció que era muy pertinente y luego una coincidencia porque después de empezar a leerlo eh, y de empezar como la idea del proyecto, incluso creo que ya lo he metido, me tocó dar unos talleres en orfanatos, entonces todavía se volvió más, pues más evidente para mí, ¿no? O sea, Sin es duda. que es cierto, ¿no? Es bien fuerte cuando vas a un orfanato y te das cuenta que es casi como una esfera que nadie ve, ¿no? Están como en un lugar que nadie ve, ¿no? Es, es, es tremendo, la verdad. Entonces, bueno, aquí Oye, cuando... Ujú. sí, ¿cómo describes la relación entre este hombre y esta niña en la obra y qué mensajes crees que se transmite a través de ella? Yo creo que es una obra muy fuerte, que nos confronta con una situación, o sea, como en el abandono generalizado de los niños y las niñas, aunque se toca el tema específicamente de los niños que son violentados desde la familia y son abandonados por los padres y luego por las instituciones, creo que eso se puede ampliar, ¿no? Como, porque socialmente permitimos esas cosas, ¿no? De alguna manera, hay como por un lado, creo que eso es lo que está diciendo la obra, y por otro lado, creo que la obra también tiene cierta esperanza, porque lo que nos está diciendo es que la bondad es natural a la humanidad, ¿no? O sea, y además es interesante porque Rousseau, pues habla, ¿no? De este salvajismo, del buen salvaje, ¿no? O del niño, o sea, del salvajismo como algo que se opone a la civilización, que algo que deberíamos de propiciar, porque de alguna manera
Rousseau dice que los seres humanos nacemos, por naturaleza somos bondadosos, por naturaleza somos este, curiosos, ¿no? Y es la civilización la que nos lleva hacia otros intereses. Y bueno, yo creo que un poco el texto también habla de esto, porque al final el personaje se llama, de hecho en el texto, el personaje se llama un hombre cualquiera, así se llama, así es el nombre, un hombre cualquiera. Y creo que se llama así porque la dramaturga nos quiere decir que no es un hombre especialmente politizado, sino solamente es un hombre que puede contactar fácilmente con la empatía, ¿no? Y con lo básico, que es ya no nos, o sea, nos hemos vuelto, hemos naturalizado ciertas violencias. Nos hemos vuelto tan indiferentes a esas cosas que vemos a los niños y a las niñas en la calle y en realidad nos alejamos, nos escondemos, ¿no? O sea, y este hombre como que vuelve a su instinto más primitivo, digamos, o más de bondad. Y decide, o sea, le parece esto no puede ser real, esto no puede ser cierto, ¿no? Y entonces decide tomar acción muy ingenuamente, ¿no? O sea, de Sí, principio solo es qué hago. Y esto lo va llevando a involucrarse y a generar un vínculo de amor, ¿no? De familia con esta niña. Yo creo que ahí es la parte esperanzadora de la obra. Como decir, frente a las violencias institucionales, frente a un sistema que de todo el tiempo nos está diciendo, olvídate de los problemas de los demás, ese no es tu tema, ¿no? Consume todo lo que te aleje, ¿no? De lo que te perturbe, ¿no? De lo que no sea lo tuyo. Creo que mientras haya seres humanos que sigan diciendo, no, sí me duele, sí no lo entiendo, sí hay que hacer algo, sí me conmueve, sí puedo hacer algo, tenemos una esperanza, ¿no? sin Creo duda. que un poco eso es lo que apunta el texto, a mí me parece. Sin duda. Antes de empezar esta entrevista y fuera del aire, te decía yo que había estado la semana pasada viendo esta puesta en escena y que salí yo muy, muy bien impactado, bien y mal impactado, porque Claro. como tú lo dices, es fuerte el tema y la obra en sí. ¿Cómo fue tu trabajo con Maraki Pradis y Marco Vidal para desarrollar sus personajes y qué desafíos fueron los que enfrentaron? Uy, bueno, te cuento primero, esta es la segunda temporada del Niño Sí, Salvaje, tenemos hace 2 años. Y en el reparto original estaba Miguel Romero, que es un actorazo también, igual que Marco, y por cuestiones institucionales, de convocatorias, no pudimos hacer o sea, él no podía, tenía otra temporada, ¿no? ok, Ese es el primer reto, porque remontar una obra como esta es casi volver a montarla, ¿no? O sea, aunque tuviéramos la estructura hecha, la verdad es que para mí el reto de trabajar con Marco, que es un gran actor, por supuesto, era poder hacer que él le diera su propia voz al personaje, ¿no? O sea, tenemos un video del niño salvaje, pero yo decidí, mm, sí vamos a verlo, pero en un momento dado también dije, toma distancia, ¿no? O sea, porque aunque es claro. el mismo montaje, quería trabajar con este nuevo actor desde el lugar en el que él se encuentra con el personaje. Y eso para mí fue un reto, porque cuando uno ya ha dado o sea, una temporada larga, tienes todavía la memoria, ¿no? Y entonces, realmente creo que una cosa importante de la dirección de actores que yo he aprendido a lo largo del tiempo es verdaderamente dirigir al actor que tienes frente a ti, no al que imaginas y no al que no es. Eso es como, parece una bobada, pero en realidad creo que tiene que ver con un trabajo de escucha. Y yo me encuentro que cuando puedo escuchar a los actores y ver realmente cuál es su naturaleza, cómo es su relación con el personaje, cuáles son sus intuiciones, siempre me doy cuenta que encuentro mucha más riqueza de lo que está en mi cabeza. Pero es en un remontaje como este, porque he hecho remontajes o sustituciones de otros tipo de obras que son en un sentido más formales, ¿no? Eh, pues es diferente el desafío, pero aquí desde que asumimos que necesitábamos otro actor, yo me di cuenta que tenía que volver a dialogar con el texto desde otro lugar y con mi propio montaje. Es raro también, como ya lo hiciste, es como volver a verlo y decir, a ver, y también eso me dio la oportunidad de investigar, de explorar otras cosas, ¿no? Que quizás quien ha visto los dos montajes tal vez no lo note tanto. Bueno, hay gente que ha visto las dos versiones y si me dice, ah, mira, pero
como que el teatro es como sumergirse, es como un submarino y bajar, bajar, yo lo percibo así, y cada vez te encuentras una cosa diferente, ¿no? O sea, como que nunca se acaba la experimentación. Y entonces yo quería experimentar también otros tonos, ¿no? Que también venían de la naturaleza de Marco y experimentar otras cosas. Y bueno, en rasgos generales, como que el trabajo con los personajes, en el caso de Meraki, yo trabajé con ella desde el principio alrededor de cómo construir lo salvaje desde los objetos. Es decir, partiendo del principio de que los objetos son, nos culturizan, ¿no? O sea, es decir, uno aprende a usar los cubiertos porque en esta cultura sí aprendimos, ¿no? O aprendes a caminar de ciertas maneras, es un proceso de culturización, digamos, ¿no? O de proceso civilizatorio, por decirlo. Entonces, desde el principio yo le planteé a ella la idea de usar los objetos, todos los objetos que están en el escenario y experimentar con ellos como un lugar de estímulo para decir, volver a encontrarlos, volver a reconocerlos, casi como si fuera una bebé, ¿no? O sea, no reconocer la silla como una silla, la lámpara como una lámpara, sino como un espacio de exploración mucho más sensorial, ¿no? Como en la primera infancia, cuando eres un bebecito o una bebecita y quieres, todo es un poco sensorial. Y entonces ahí también la investigación de los objetos, ¿no? Eh, porque es una niña que no sabe usar las cosas, ¿no? Que en realidad es como un animal, pero eso no la dota de menor inteligencia, sino como más bien de otro tipo de relaciones con las cosas, ¿no? Y también con los objetos, la relación de como defenderse o tener curiosidad, ¿no? Y ir a las cosas y querer tocarlas, pero tener miedo, ¿no? Como un poco este personaje ha sido violentado desde que nació, entonces tiene esta tensión todo el tiempo, ¿no? Y a partir de ir trabajando con estos objetos, ir poco a poco Sí, descubriendo a la niña, ¿no? Esa es un poco lo que trabajé con ella, ¿no? sin duda, hace un gran trabajo. Digo, Marco Vidal también nos comunica, pero Mareki nos hace sentir de verdad vulnerables, ¿no? O conocer su vulnerabilidad. Y además, bueno, pues no dice más que una sola frase en toda la obra y sin embargo es terriblemente comunicativa. Sí, no, es un trabajo espectacular. Ella es una actriz realmente muy, 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 muy creativa, muy fluida, muy llena de propuestas. O sea, es increíble trabajar con estos dos actores, ¿no? Es una Sí, carga distinta para cada uno y las dos son muy complejas. O sea, Marco tiene una carga de un texto muy complejo también, porque el texto es lo que conocemos como narraturgia, pero un amigo actor me decía cuando fue a ver la primera versión, me decía, esto es casi una novela, y sí, si uno escucha el texto, el tipo de narrativa, porque hay mucha narraturgia, ¿no? En la dramaturgia actualmente, pero especialmente este tipo de narraturgia es muy detallado, casi como una novelita, o sea, tú lo puedes leer como una novela. Entonces, eso hace el trabajo del actor bien complejo, muy, muy complejo. Eh, Generar las imágenes también. oye, ¿qué papel jugó el diseño de vestuario, escenografía e iluminación también en la creación del ambiente y la atmósfera? Porque también logran crear una atmósfera, sin lugar a dudas. No, pues es muy importante. Mira, te cuento que yo he trabajado mucho, o sea, como que mi sueño frustrado, yo creo que también es ser escenógrafa y yo podría hacer todo lo que sucede en el teatro, me encanta, es un fenómeno maravilloso, pero he Ok. trabajado mucho con el teatro de objetos, esa es la otra cosa a la que o sea, a la que me he dedicado, tanto para niños como para adultos, ¿no? Es decir, poner los objetos como un elemento de expresividad central, ¿no? Hay muchas perspectivas y eso da para otra charla, pero en general, yo cuando trabajo con los escenógrafos, normalmente es un trabajo muy dinámico en el que yo digo, mira, me gustaría este tipo de materiales, este tipo de lógica. Yo veo mucho cine y entonces hago referencias y cuando empezamos el montaje trabajé con Mauricio. Recuerdo que yo le mostré algunas ideas que tenía sobre un mar de objetos, no sé qué. Luego yo empecé a explorar otra cosa, él fue un ensayo y él me dijo, recuerda lo primero que me dijiste, porque yo me estaba yendo por otro lado. Entonces fuimos a un lugar de una bodega, a sacar objetos y a explorar a partir de ellos. O sea, como que yo siempre trabajo lo escenográfico en una exploración,
me es muy difícil trabajar, decir, ya monto y luego que lleguen las cosas, ¿no? Entonces, pues todo el contexto material es muy importante en la obra, porque además yo quería, la obra tiene varios espacios, ¿no? Ficcionales, o sea, está el hospicio, está la casa, está el mercado, pero yo quería que el espacio, digamos, de la trayectoria de estos personajes fuera un espacio significativo para ambos en sentidos diferentes. Como decía en el caso de Meraki, para ella casi es una trayectoria del día que se despierta y todo su día se lo plantea, ¿no? Un poco en esta casa, explorando los objetos, y para él, como cada lugar es un lugar que le recuerda a ella, ¿no? O sea, entonces hay varios momentos que los objetos toman por un lado una carga simbólica para generar algunas imágenes, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Marco o en el caso del personaje de un hombre cualquiera, eso es como un estímulo de ir sumando a la narración, o sea, como encontrar en la sala, yo le hablaba un poco alrededor de cuando los objetos se queda la presencia de alguien, ¿no? Como alguien que muere y abre su closet y es fuertísimo, como si las cosas cargaran con esa presencia, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, eh, eh, como eso, como los objetos como un lugar también de relación, de diálogo, ¿no? Entonces, bueno, hay un muñequito con el que al principio parece que él, o sea, se simboliza a la niña a través de un muñequito y los objetos, por ejemplo, del orfanato que yo quería que fueran cosas chiquitas, ¿no? Pero que no enunciaran de manera directa, es decir, si se dice hay un niño, no quería sacar un niño, sino pequeños juguetes, ¿no? Que hablen de este universo de las infancias. Y la iluminación, bueno, es un trabajo así súper bonito, la verdad es que creo que el Muy trabajo de Mauricio es increíble. En esta temporada, en realidad Mauricio no estuvo en el remontaje, sino Sergio López Viguera hizo toda la coordinación técnica, es decir, a través del diseño de Mauricio, pues también Sergio como que adaptó a este nuevo espacio, ¿no? Y bueno, otro elemento que a mí me parece como fundamental en la dirección es la música, que también en este caso está a cargo de Aldo Max, que es un músico súper bidiverso, propositivo, es muy fácil trabajar con él, nos comunicamos muy bien, él ha hecho películas y tal. Y también en el asunto de la musicalización, pues fue muy interesante porque yo ya tenía algunos referentes, pero es bien delicado el tema de la música porque puede subrayar de más, ¿no? O sea, como que si pones mucha música, bueno, a mí como espectadora no me gusta, como que siento que me anticipan todo No lo me que tengo lleves que de la decir. mano, ¿no? Casi, casi. Ajá, o sea, como no me anticipes lo que va a pasar, pero por otro lado creo que es un espacio para generar ambientes y también quizás otros personajes o apuntes. Y creo que eso también es una cosa que no sé, que a mí me gustó mucho el trabajo de Aldo, o sea, como que nos comunicamos muy bien. Entonces, y sí, fue un trabajo como de hablar mucho, de pensar mucho en el texto, de muchas referencias, ¿no? Y en esta segunda temporada creo que también el teatro, el cambio, porque estuvimos en un teatro con tres frentes antes, le dio otra cosa que a mí me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho cómo se ve aquí en la gruta. Ujú. Ok, ok. Oye, ¿cómo crees que la obra va a contribuir a la reflexión sobre la situación de los niños y niñas de la calle? ¿Qué acciones pueden tomarse para mejorar su situación? Yo creo que, mm, híjole, es una súper buena pregunta. Yo creo que todos aquellos discursos, porque parece que no, pero en general estamos llenos de narración y de historias, ¿no? Pero en general, o sea, ahora hay tanta oferta, ¿no? Uno prende Netflix y tienes 80,000 ofertas. Entonces, Claro. creo que primero, cualquier oferta que nos invite a mirar aquellas historias y aquellas personas que no tienen un micrófono, ya tiene un poder político, ¿no? O sea, esas personas, esos niños y esas niñas no pueden, o sea, no tienen la posibilidad de levantar la mano y decir, aquí estoy. Entonces, ese es el primer objetivo para mí. Yo creo que eso ya contribuye, porque si lo equiparamos a la cantidad de cosas que vemos en la tele, que en realidad nos generan una distancia, pues eso ya nos hace, por lo pronto, meterlos en nuestro radar, ¿no? En segundo lugar, creo que también el texto contribuye, también quizás de una manera muy, muy sutil,
a volver a preguntarnos sobre esa naturaleza humana de bondad y tratar de contactar con ella. Porque mira, algo que trabajábamos cuando hacíamos la obra y que a mí me parece bien importante, es que vivimos en una sociedad en la que esos gestos de bondad, la mayoría de las veces son mal juzgados, ¿no? O sea, en la obra hay un personaje que le dice al otro, tú no puedes salvar a todo el mundo, olvídate de la niña, no sé qué. Y en algunos momentos a mí me ha tocado estar en situaciones así, y en general el impulso es, no lo hagas, o sea, está como mal visto, ¿me explico? Y entonces creo que hay que desmontar esa narrativa, ¿no? O sea, creo que eso también aporta, porque es muy probable que todos tenemos ese impulso, pero como ya vivimos en un tiempo donde esos impulsos están como reprimidos, es como legitimarlos y decir, no, o sea, sí se vale de pronto pararse y decir, ¿qué puedo hacer? Todos y todas podemos hacer algo, yo estoy segura, o sea, lo he visto infinidad de veces. Hay ejemplos impresionantes. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de las mujeres que avientan comida al tren, no sé si las Ah, matronas le claro, llaman, sí, allá que me en parece un Chiapas. ejemplo perfecto, porque son mujeres que no es que tuvieran, o sea, no estaban politizadas per se, sino que veían que la gente tenía hambre y empezaron a hacer una organización de mujeres que lanzan comida al tren y ahora es una, o sea, ha ganado premios, pues, ¿no? Pero además no son mujeres que tengan una situación económica privilegiada para nada, o sea, realmente hacían una labor y me parece que es un ejemplo fundamental. Y además, digo, nunca dejo de decirlo en este momento. Desgraciadamente, en este punto, la obra es muy, ¿cómo se dice? Es muy vigente en este momento, porque con el tema, con todo lo que estamos viendo con respecto al tema de Israel y Palestina, de este genocidio tremendo, verdaderamente es muy importante que volteemos a ver estos temas. O sea, yo pienso que Sí. no podemos quedarnos impávidos, o sea, realmente estamos viendo en vivo la muerte de niños y niñas así, o sea, pero brutal, ¿no? Desgraciadamente, en este momento, este montaje es muy, ¿cómo se dice? Ay, olvide la palabra, pero pertinente, ¿no? Porque a Pertinente. mí me ha pasmado lo que estamos viendo, pero me ha pasmado más la indiferencia. Y solo con el gesto de voltear a verlo, de decir no existe, de nombrarlo, ¿no? Y de decir yo no lo nombro, lo reconozco, ya es una presión. A mí me gustaría que el teatro tuviera mucho mayor alcance. Sí. Con los años me he dado cuenta, muchas veces A dudé, todos. muchas veces dije, ¿es verdad que puede tener una transformación social? O sea, a veces lo he dudado. Claro, no es esta transformación que esperáramos, ¿no? O sea, todos salimos del teatro. Antes casi cuando era joven lo pensaba así, ahora lo pienso como, no, es que es un trabajo de resistencia, verdaderamente resistir a negarnos, a ser indiferentes. Hay que negarse a eso. Es lo único que nos va a salvar. Sin duda. Y bueno, ya de Oye, ahí, perdón. Ujú. adelante, adelante. Cuando No, ya de ya ahí de me ahí, decías. en relación a otras cosas, pues sí, en la temporada pasada tenía una amiga que ella justo trabaja en estos lugares de transición, en el DIF, que son lugares donde todavía no Sí. sabemos si los niños se van a ir regresar con las familias o se van a ir a un orfanato. Y ella me decía, hablamos con ella y, bueno, la realidad siempre supera la ficción, ¿eh? Ella estaba muy conmovida, llevó a sus compañeras y siempre hay como esta iniciativa de decir, hagamos una vinculación, ¿no? O sea, como que vaya gente de estas instituciones también es importante, porque muchas veces es gente que realmente está trabajando. Ella, yo la admiro, trabaja por los niños y las niñas, o sea, no sabes, hace cosas maravillosas, de verdad. Pero también ella tiene una lucha interna para que la institución eh, Seguro. no se burocratice, o sea, no, es mucho trabajo el que hay que hacer desde adentro, desde afuera y desde todos lados. Oye, te decía que alcanzo a escuchar vocecitas por allá atrás. ¿Cómo influye tu experiencia de madre en tu trabajo como directora y actriz? Todo, influye en todo. O sea, otra de las cosas en las que siempre estoy trabajando políticamente junto con otras compañeras es realmente posicionar a las mujeres, a las mamás creadoras. eh, o sea, es que es otra lucha también, ¿no? El tema de la maternidad, la crianza y el trabajo.
Entonces yo desde hace mucho tiempo tengo por costumbre poner en mi currículum mamá de Eugenio de tantos años. Siempre lo pongo y cuando me llega el currículum de alguna compañera mamá en un proyecto la invito a que lo ponga. Es muy importante también dejar, en esta lógica adultocéntrica también las mamás de pronto estamos como olvidadas, ¿no? Y el trabajo de la crianza es muy duro, es muy complejo, es maravilloso, pero eh, pues es importante también legitimarlo, darle el lugar que corresponde y saber que, y abrir espacios políticos para mostrar que no se interpone, ¿no? O sea, como es una enseñanza también de decir, si yo soy mamá y tengo que trabajar, tiene que haber espacios para las mamás, para ir a ensayar y que mi hijo puede ir conmigo, para tener becas para las mamás que seguimos creando, pero que tenemos también la labor de criar, ¿no? Y entonces de pronto, pues es complejo escribir una obra de teatro cuando tienes la carga, ¿no? Y eso también es como socialmente tenemos que visibilizarlo y decir, hacerlo equilibrado, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me ha influido en todo. Yo he aprendido muchísimas cosas desde que soy mamá, en la dirección escénica, en el trabajo para infancias, como artista. O sea, los niños y las niñas te enseñan muchas cosas y además, pues la maternidad es algo que te transforma de manera profunda, ¿no? Eh, Así es. Antes yo como que tenía entrevistas, por ejemplo, y decía, no, no, silencio chicos. Ahora, bueno, claro, sí están súper gritando, pero en realidad pues yo creo que no pasa nada si se escucha, ¿no? Pero eso es así una labor, así realmente de las santistas de decir, sí, mi hijo entra al Zoom y no tiene por qué ser un problema. Así como si yo tengo que ensayar, tendrían que permitirme que él fuera conmigo, ¿no? A los ensayos. Así. Claro, claro. Oye, ¿qué te inspira a seguir creando y qué te motiva a continuar en esta nada fácil carrera? Bueno, yo creo que primero es que el teatro es como una adicción. Yo, o sea, lo digo ya ahora sí con conocimiento de causa. Hay mucho gozo en hacer teatro. Es muy difícil, realmente creo que es muy difícil. Y a veces cada vez más. Eh, pero el teatro es un alimento para el alma que yo no he encontrado en otro lugar. Y mira que he tenido profundas crisis. Yo creo que alguien que lleva tantos años como yo, mis colegas y colegas, hablamos de estas cosas, es muy difícil, sobre todo porque, pues sí, hay mucha precarización para los artistas, ¿no? En estos países y se vuelve complejo. Pero pues es un trabajo muy gozoso y lo digo primero porque a lo mejor es la parte más egoísta, pero pues es honesto. Hay mucho Pues sí, gozo en hacerlo para el alma, o sea, es como, siempre pienso que es como tener un novio así borracho, ¿no? Que te divierte muchísimo y que luego de pronto te deja a la mitad del camino porque es muy difícil sostenerte, pero en realidad también es un alimento para el alma, o sea, yo me doy cuenta que soy feliz cuando estoy dirigiendo, que soy feliz cuando estoy escribiendo. Eso es en primera instancia, ¿no? oye, pues hazme favor. Eso, perdón, no te Sí. escuché eso último. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí te escucho, se cortó, se entrecortó un poco y lo último que dijiste no lo logré escuchar. Ah, pues nada, que en principio es eso. Y en segundo lugar, pues es que sí creo que es un espacio de transformación. A mí el teatro me transformó y creo que puede transformar, ¿no? Es un lugar de convivencia y cada vez es más necesario, yo creo. O sea, no Sí, sé qué va sin a duda. pasar con la inteligencia artificial, pero a lo mejor en un Sí, momento el teatro va a ser como tomar agua, ¿no? un tema espinoso el de la inteligencia Espinoso. artificial. Pero bueno, hazme un favor, invita a nuestra audiencia a que vayan a ver esta maravilla del niño salvaje. Bueno, de la puesta en escena, porque la historia es muy, muy triste. Claro que sí. Pues bueno, les invito a ver El Niño Salvaje. Estamos los sábados, viernes, sábados y domingos. Los viernes estamos a las 8, los sábados estamos a las 6 y los domingos a las 6. Repito, a las 6 los sábados porque normalmente el horario de teatro es a las Es a las 7, pero 7. nosotros estamos viernes 8, sábado 6, domingo 6 en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, que está en Avenida Revolución 1500. Y normalmente tenemos algunas pases dobles, o sea, como 2 por 1. Hay los descuentos naturales de siempre de maestro,
de INSEN, de estudiante, pero Pero además... el precio además es muy Sí, es muy accesible. accesible, es muy accesible. Y a veces en Instagram, en La Covacha Teatro, que tenemos la página de La Covacha Teatro, a veces tenemos también algunas promociones. Entonces invitamos a que vengan a ver esta historia. Les aseguro que no se van a arrepentir, porque además ver el trabajo actoral de mis compañeros, compañeras, es Maravilloso, maravilloso. Entonces, maravilloso. más allá del tema, de verdad creo que ver ese nivel de trabajo actoral ya vale la pena. Sin duda alguna. Muchísimas felicidades, te felicito por Muchas esta gracias. gran puesta en escena, de verdad. Felicita por favor a Marco y se me fue el Meraki. nombre, Meraki, que no es un nombre muy común. No, no es común. Felicita a los de mi parte y de verdad mucho éxito, mucha mierda, como decimos en el teatro. Te agradezco muchísimo la entrevista y muchas gracias por esas hermosas palabras. No, hombre, pues gracias a ti y que tengas una buena tarde. Igualmente.